Percepción de la música de ópera. Los escuchadores secundarios son jueces confiables cuando evalúan la precisión del tono de los cantantes ocasionales. Sin embargo, la definición de precisión de tono en interpretaciones operísticas es compleja. Además que escuchar actuaciones operísticas no es muy común. La experiencia de un laico con esta señal acústica es más limitada. Para abordar la experiencia musical en la evaluación de voces de canto operístico, los oyentes sin entrenamiento musical se compararon con expertos y sus calificaciones se modelaron con respecto a las variables acústicas subyacentes de la precisión de tono. Algunos participantes carecían de fiabilidad de test y retest. Sin embargo, los oyentes que utilizaron una estrategia consciente se basaron en una definición de precisión de tono que carece superponerse con los criterios cuantitativos utilizados por los expertos. La técnica produce una señal acústica completa, la Rowe Maestri. Por lo tanto, no es sorprendente que la percepción de una partitura musical, es decir, la relación entre tonos y tonos, que es el criterio musical principal utilizado para estimar el dominio en cantantes ocasionales. Actuaciones operísticas. Parámetros. Vibrato o formante del cantante, desarrollado a través del entrenamiento vocal operístico con el fin de examinar la construcción de la precisión de tono en voces operísticas. Pidieron a los músicos profesionales que calificaran el tono de las interpretaciones Feliz Cumpleaños cantadas en una técnica de canto operístico. En este estudio, la evaluación no solo se basó en la precisión, sino en la combinación de variables de interpretación, es decir, tiempo, frecuencia del tono de inicio y parámetros de calidad, distribución de energía, frecuencia de vibrato y extensión del vibrato. Las grandes desviaciones de intervalo de tono influyeron en la calificación de los jueces, solo cuando se asociaron con la altura del tono del inicio o con el tiempo. Observaron que los oyentes legos se comportaron de manera similar al evaluar la precisión del tono de las melodías interpretadas por cantantes ocasionales. La evaluación de actuaciones operísticas es un desafío por dos razones. La primera, la ópera no es un estilo de música popular. Según el National Endowment, en Estados Unidos, solo el 2.1% de la población adulta asiste a la ópera por año. Hay concursos de voces como el International Musica Queen Elizabeth de Bélgica, pero son muy raros. Los laicos no están familiarizados con este estilo específico y sus características acústicas. En el formante del cantante aumenta la energía entre 2 y 4 Hz. Es típico en esta técnica vocal. Los profesores de canto consideran que esta característica como una calidad vocal y permiten que los cantantes se escuchen en una orquesta sin amplificación electrónica, dado que en la música popular sí hay amplificación. Otros parámetros como el vibrato desarrollado a través del entrenamiento y apreciados en voces altamente capacitadas. Garnier et al. 2007. No es exclusivo de la ópera, sino que también ocurre en otros estilos de canto. Los oyentes laicos pueden conocer esta característica si no son oyentes de ópera. La definición de la precisión del tono de voces de canto operístico se basa en parámetros. A. Contraste con la definición de la precisión del tono de las melodías interpretadas por cantantes ocasionales. B. La composición espectral influye en la percepción del tono. La combinación de estos parámetros en una sola señal permiten mejorar la complejidad de la tarea para los laicos y desafiar sus habilidades de percepción. Para investigar si la experiencia musical es un prerequisito para una evaluación objetiva y consciente de la precisión del tono, en condiciones desafiantes, le pedimos a los oyentes legos que evaluaran un paradigma, text y retext, la precisión del tono de los cantantes de ópera, analizados previamente
Luego modelamos su desempeño con respecto a los predictores acústicos de la definición de precisión de tono y datos de expertos en música del estudio de referencia La Rowe Maestri, 2014. Método. Se escogieron 22 participantes, 8 mujeres entre 45 y 59 años de edad, emparejadas con oyentes expertos de estudio de referencia. La Rowe Maestri. Ninguno mencionó haber tenido un tono absoluto. No tenían antecedentes de canto coral. Asistían a conciertos frecuentemente. Todos los análisis de datos acústicos se realizaron en un Macintosh, con software Audio School Open Music, utilizando un análisis de transformación de Fourier de corto tiempo, STFT. La medición de la desviación del intervalo de tono se calculó con respecto al temperamento igual y se informó como una variable continua. Tenga en cuenta que la distribución de energía, la tasa de vibrato y la extensión se cuantificaron en función del tono más largo, es decir, el último tono, en la última oración de feliz cumpleaños. Longitud de 1,13 a 1,98 segundos. M igual a 1,45, D igual 0,09 para obtener suficiente información acústica para mediciones adecuadas, como lo muestra la tabla anterior. Criterios de inclusión. A. Umbral de audición bilateral de 20 dB, lat 500, 1000, 2000, 4000 Hz. B. Ninguna amusia congénita probada con la batería Montreal de evaluación. C. Capacidad de interpretar la canción Happy Birthday con el contorno melódico apropiado. Material. Consistió en 14 actuaciones de corpus, última oración de una capellana, feliz cumpleaños, interpretada con una técnica de canto operístico por 14 cantantes profesionales femeninas entre 21 a 66 años y una formación de entrenamiento vocal de 10 a 57 años de práctica. Cada actuación se analizó con respecto a la desviación del intervalo de tono, valor absoluto medio, la desviación entre el intervalo realizado y el esperado. Tenga en cuenta que la medición de la desviación del intervalo de tono proporciona una representación adecuada de las desviaciones, es decir, una gran variabilidad de la tabla 1. Sobre melodías cortas, es decir, no se debe medir el tiempo extra preciso o el resto del centro tonal. Los valores individuales para cada actuación se pueden encontrar en el documento de referencia La Rowe Maestri, 2014. Procedimiento. Al igual que en el estudio de referencia, las 14 actuaciones seleccionadas se calificaron utilizando un paradigma de comparación por pares. 91 pares de actuaciones se presentaron a través de auriculares a un nivel de volumen cómodo. Para cada par, los participantes presionaron botones en una interfaz gráfica de usuario para escuchar cada secuencia con la frecuencia que quisiera, a su propio ritmo, e indicaron qué rendimiento en un par estaba más afinado, considerando solo la precisión del tono como parámetro y no juzgando la calidad de la voz. Se atribuyó un punto a la secuencia melódica que se consideró más afinada, 0 puntos a la otra secuencia y 0.5 a ambas secuencias cuando la pareja se evaluó igual de afinada. De esta manera, cada juez clasificó las 14 extractos de los cantantes que van desde al menos sintonizar a sintonizar. Análisis. Para examinar la confiabilidad del juicio, las 14 actuaciones se clasificaron de peor a mejor, por separado, para cada juez no experto, en 2 puntos de tiempo, prueba y prueba.
Luego se calcularon las diferencias de rango, prueba menos retest, para cada actuación y calculó la variancia muestral de las diferencias para cada juez. Esto produce 22 variaciones de muestras. Cada variación se calculó en 14 diferencias de rango. Y por lo tanto, una gran variabilidad en las clasificaciones en las pruebas y en consecuencia la baja confiabilidad dentro del juicio. Los valores de corte para las variaciones de muestreo en los análisis de confiabilidad fueron similares a los variados de los jueces expertos del estudio de referencia LaRouche-Maestri 2014. Las variaciones se compararon con una distribución de chi cuadrado, seleccionando los grados de libertad que maximizaban el valor P de una prueba de Kolmogorov-Smirnov. Luego se estableció un umbral como el cuantil de la distribución cincelada con una probabilidad de cola menor de 95. Se usó un proceso similar para medir la confiabilidad entre los jueces, pero usando solo datos de la primera prueba. Luego se calcularon variaciones de muestra para cada cantante en el conjunto de clasificaciones derivadas de cada juez no experto. La baja varianza indica baja variabilidad en la clasificación de los jueces de los cantantes y por lo tanto buena confiabilidad entre jueces. Con el fin de comparar la definición de precisión de tono de los oyentes legos y los músicos profesionales, las clasificaciones de los jueces expertos y no expertos se modelaron combinando los datos actualmente analizados, los de jueces no expertos, con los datos recopilados por el documento de referencia LaRouche-Maestri 2014. En este modelo lineal multiplicaron clasificaciones de jueces como variables independientes, todos los factores acústicos, desviación del intervalo de tono, tempo, F0 del tono inicial. En la figura 1, la fiabilidad intra e interjudicial, el panel izquierdo A, ilustra la varianza de las diferencias de rango, prueba menos repetición de prueba, de los jueces no expertos, n igual a 22. En el panel derecho B, resalta las variaciones de las clasificaciones de las actuaciones de los cantantes, utilizando solo jueces no expertos que no están marcados con problemas de intrafiabilidad, n igual a 16. Las líneas horizontales discontinuas representan el umbral para los expertos en música en el estudio de referencia LaRouche-Maestri 2014. La distribución de energía, la tasa de vibrato y la extensión de vibrato, así como un efecto de grupo con las categorías experto y no experto, se incluyeron como covariables. Todos los posibles efectos principales y las interacciones por pares se configuraron en el modelo completo, mientras que el efecto de un solo juez no se modeló. El modelo completo se simplificó eliminando todos los términos no significativos, lo que llevó al modelo más simple retenido para el análisis. Los efectos significativos y su dirección se evaluaron mediante pruebas de Walsh, con matrices de contraste apropiadas a través de parámetros del modelo y de las distribuciones limitadas de chi cuadrado. Rao, 1973. Tenga en cuenta que las estadísticas de Walsh se denominan estadísticas Q debido al uso de matrices de contraste. Resultados y discusión. Confiabilidad intra e interjudio en escuchadores secos. Tenga en cuenta que los expertos en música de LaRouche-Maestri tampoco mostraron confiabilidad intrajudicial perfecta. Dos de ellos parecieron cambiar su estrategia de calificación entre las pruebas de soporte. Sin embargo, los jueces se usan una estrategia similar tanto en la prueba como en la nueva prueba. Evidentemente, comparten una estrategia similar con los otros jueces. De hecho, la figura 1b muestra que todas las variaciones de la muestra están por debajo del umbral límite,
derivado del estudio de referencia, lo que indica una buena confiabilidad general entre jueces. En la figura 2 se ilustran las interacciones por pares, predicen el aumento de la calificación de los jueces en la precisión del tono. Las líneas continuas muestran las interacciones por pares covariables, que tienen efectos similares para ambos grupos de jueces. Las líneas discontinuas presentan las interacciones por pares de covariables que tienen diferentes efectos según el grupo respectivo de jueces oyentes legos versus expertos. Los signos iguales representan el valor similar del parámetro, mientras que los símbolos positivos corresponden a un aumento de valor del parámetro y los símbolos negativos una disminución en el valor del parámetro. La dirección de los distintos efectos de experiencia es específica en el texto gris. Las interacciones direccionales de estas interacciones por pares son las siguientes. El aumento y la disminución se resalta en la figura 2, con símbolos positivo y negativo a un nivel dado de desviación del intervalo del tono. Además de la relativa confiabilidad, señala en el análisis anterior que los oyentes parecen utilizar criterios que también son importantes para los expertos en música a pesar de la complejidad de la señal a evaluar y del carácter desconocido de las actuaciones operísticas para estos participantes. Finalmente, varias interacciones por pares de covariantes tienen diferentes efectos según el grupo respectivo de jueces, como lo muestran las líneas discontinuas de la figura 2. Es tentador atribuir las diferencias que ocurren entre los dos grupos de jueces a habilidades perceptivas más débiles en los no músicos. El hecho de que los oyentes legos les den mejores calificaciones para reducir la distribución de energía para un valor de desviación del intervalo de tono igual podría explicarse por una mayor influencia del timbre, explicado en parte por las distribuciones de energía en una señal. En la percepción del tono. Sin embargo, las capacidades de percepción del tono más bajo también serían notables debido a un efecto de experiencia en otras interacciones, incluida la tasa o extensión del vibrato o tempo. El modelo aquí sugiere que las interacciones incluyan estos parámetros que difieren entre los dos grupos, lo que debilita la explicación de los efectos de pericia en habilidades perceptivas más bajas. En los laicos al menos, lo que representa a escuchar voces operísticas. Sin embargo, los hallazgos actuales ya respaldan que las diferencias observadas en nuestro modelo podrían interpretarse con diferencias sutiles en la definición de precisión del tono como consecuencia del conocimiento específico de las actuaciones de canto operística. El conocimiento específico con respecto a las actuaciones técnicas de las actuaciones operísticas podría explicar la relevancia de las interacciones de desviación del intervalo del tono de inicio y la energía del tempo mejor clasificado cuando el tiempo es rápido para una distribución de energía similar para los expertos. El formante del cantante estimado a través de la energía se produce en los sonidos vocálicos y a medida que el tiempo rápido coarta las vocales. Los expertos en música reconocerán la dificultad de cantar más rápido, mientras se mantiene la distribución de energía en la señal como consecuencia otorgaría a los artistas calificaciones más altas. Una explicación similar parece plausible con respecto a la interacción-desviación de intervalo de tono F0 de los tonos de inicio. De hecho, el desarrollo del rango vocal es un aspecto clave del entrenamiento invocacional. Y el inicio del tema es en un tono alto. Podría verse como un esfuerzo vocal especial que requiere apoyo respiratorio y control de los músculos laríngeos. Una vez más, el conocimiento específico sobre la técnica vocal en sí mismas podría llevar a los expertos en música a incorporar el esfuerzo vocal requerido para cantar con un rango alto.
Esto explicaría por qué calificaron estas actuaciones mejor que los oyentes Lego. Además, un menor conocimiento de los laicos podría explicar la interacción-desviación del intervalo de tono-distribución de energía, dado que los laicos tienen una exposición limitada a las voces operísticas y el conocimiento sobre la configuración del rendimiento, es decir, sin amplificación. Mostraría preferencia por lo que simplemente conoce e interpreta la distribución de baja energía como una más adecuada para una precisión de intervalo similar en la señal. Nuestro modelo no mostró diferencias entre los expertos en música y los no expertos con respecto a la distribución de parámetros de velocidad de vibrato y extensión del vibrato. Es posible que el efecto de la experiencia musical en la percepción musical se limite exclusivamente a parámetros acústicos que los oyentes no conocen. Las diferencias entre los oyentes legos y profesionales parecen más atribuibles a la acumulación de conocimiento de dominio sobre la técnica vocal que a las diferencias en las habilidades perceptivas o a las diferentes definiciones del tono. Conclusión. Examinaremos la capacidad de los oyentes para evaluar la precisión del tono de las señales complejas. Aplicamos el enfoque descrito en la Road Maestri. A los expertos coincidentes, los resultados demuestran una sorprendente consistencia y objetividad de los oyentes a pesar de la complejidad de la señal evaluada. Mientras que los oyentes legos hacen jueces confiables al evaluar las melodías interpretadas por sus pares. Aquí observamos dos perfiles entre los oyentes legos. Oyentes que no pueden mantener una estrategia consciente en la evaluación de voces versus oyentes que se comportan similar a los músicos. Aunque carecían de expectativas técnicas debido a la falta de conocimiento específico sobre esta técnica de canto. Por lo tanto, el papel del entrenamiento musical formal parece limitado al evaluar las características técnicas, por ejemplo, la precisión del tono presente. Estudio. Sugerimos que el uso de métodos similares con un enfoque en las características estéticas podría permitir una mejor precisión del papel del entrenamiento musical formal en la apreciación de la música. Nota del autor. Agradecemos al Centro Henry Poussier, Laboratorio de Imágenes y Señales Diapositivas de Telecomunicación, en Bruselas y el soporte técnico Félix Bernaud y Ford, Marion Novak y Virginie Roain Sánchez, por su ayuda en la recopilación de datos, y Renan Marcelo, Vario Nubes, Matías Grombenhorst, Tina Rolfs, por sus útiles comentarios sobre una versión anterior del manuscrito. La correspondencia sobre este artículo debe dirigirse a Pauline Larroud Maestri, Departamento de Neurociencia, Instituto Max Planck de Estética Empírica.